Hola, bienvenidos. En esta ocasión quiero hacer algunos comentarios acerca de la ideología y la literatura. Este comentario surge a raíz de mi lectura de un libro que tengo aquí, a un lado, que se llama Políticas Literarias, de John Kraniauskas. Es de la editorial Flaxo. Es un libro que trae un prólogo de Roger Bartra y llama mi atención porque algunos de los ensayos, cuando los he leído, me parece que dicen muy poco o que carecen de la profundidad necesaria o que se fueron escritos únicamente para mostrar cierta erudición o sabrá Dios para qué. En particular, me gustaría citar la conclusión del segundo de los artículos, que cuando la leí me produjo precisamente la risa de la que habla Kraniauskas. Aquí dice: después de varias páginas de contarnos historias, nos dice lo siguiente. Eh, por su parte, comunista, y reunidos como tantos otros por la configuración afectiva transnacional y transcultural del cine de Chaplin, tanto Walter Benjamin, como Mariátegui, José María Mariátegui, se ríen del americanismo, es decir, del tiempo fabril capitalista. Esa es la conclusión. Mariátegui y Benjamin, cuando analizan una obra de Chaplin, en este caso lo que analizan es el circo. Kranauskas considera que es un gran aporte a nuestro conocimiento el que nos diga que en esos análisis ellos se burlan del tiempo fabril capitalista. Bien, ¿por qué me genera esto curiosidad? ¿Por qué me genera esto la necesidad de comentarlo? Hace muchos años, como todos, yo fui a la escuela y en la escuela en la que yo estuve, la Universidad Autónoma de Zacatecas, la inspiración de los estudios que se hacían ahí era de corte marxista. Kraniauskas, el de este libro, es marxista, es un crítico marxista, por lo tanto toma como sus puntos de vista fundamentales, como la teoría que le permite dar coherencia a su discurso, el marxismo. Recuerdo un texto que leí cuando era estudiante de esta antología, Literatura y Sociedad, temas de literatura y sociedad. Es una antología que nos daban cuando estábamos en la escuela preparatoria, no nos la daban, nos la vendían y hacían muy bien en venderla porque los libros no deben ser gratis, deben de venderse como cualquier mercancía. Mientras los sigamos echando a perder a la gente regalando libros, pues vamos a seguir devaluando el trabajo de los autores y de los escritores y no vamos a tener un mercado que valga la pena y a partir del cual se produzcan obras que sí valgan la pena. Bien, ¿cuál era el punto de citar esta antología? Ah, muy bien. El primer texto es una antología, está compuesta por varios textos. El primero se titula Problemas de la literatura contemporánea, de un señor Raúl Gustavo Aguirre. No nos dicen de qué libro lo tomaron, una costumbre que se perdió, como voy a comentar a continuación. Recuerdo esto, pero lo quiero citar textualmente. Un poeta argentino me relató cierta vez una conversación que mantuvo con un ingeniero industrial, profesor universitario. En el curso de esa conversación, cuyo tema giraba alrededor de las actividades a que cada uno de ellos se dedicaba, el ingeniero pronunció una sentencia que modificó profundamente y durante mucho tiempo a mi amigo poeta. Dijo más o menos lo siguiente: cuando yo en mi clase afirmo algo, sé lo que afirmo. Cuando niego, sé lo que niego. En cambio, cuando leo poesía, nunca sé si afirma o niega algo. Por lo común siento que afirma y niega a la vez. No se puede confiar en algo que nunca se sabe bien de qué habla. Eso nos daban a leer en la preparatoria. Y después viene una discusión sobre la importancia de las humanidades, la importancia de la literatura, etcétera. Antes de ese texto, de esa antología, era esta, Introducción al Seminario de Literatura, también compilado por el poeta José de Jesús San Pedro. Esta introducción al Seminario de Literatura tiene un texto que quiero nada más recordar en este momento, volveré a él después, un texto muy importante que se titula Creación literaria, visión del mundo y vida social, de Lucien Goldman, donde
desde la perspectiva marxista nos explica el concepto de ideología, que es aquello de lo que quiero hablar en esta oportunidad. Y volveré sobre este texto y dejaré una pregunta al aire que no voy a responder. Yo me pregunto, muchos grandes reformadores universitarios han descubierto que la manera de enseñarle a los estudiantes materias como física o matemáticas es ir reduciendo el nivel de las matemáticas y transformándolas en algo amigable al estudiante, para evitarle los problemas, como para evitarle los traumas. Este texto de Lucien Goldman se pretendía que lo leyeran estudiantes de 16 años. Yo creo que lo pueden comprender, pero es como darles a leer un texto de mecánica clásica en donde ya conocen el cálculo o donde se presupone el conocimiento del cálculo. Leer a Lucien Goldman presupone conocer mínimamente algún manual de marxismo para que nos quede claro qué es de lo que habla Goldman y hacia dónde y desde dónde, hacia dónde apunta y desde dónde quiere apuntar Lucien Goldman acerca de la literatura. Voy a continuar con dos citas que me dejan o que dejan perfectamente claro el sentido de la literatura para los críticos de orientación marxista. Quiero enfatizar esto porque de lo que voy a hablar aquí es de crítica literaria marxista, no de otro tipo de crítica, que puede haber de muchas, pero aquí en particular quiero hablar de la crítica literaria marxista. Voy a citar ahora un libro que se llama El hombre en el castillo, en esta edición de Minotauro, de Philip K. Dick, porque deja entrever perfectamente dos cosas. Número uno, por qué este texto funciona muy bien para los teóricos y críticos literarios marxistas y por qué esos mismos críticos literarios marxistas volvieron a Philip K. Dick un autor canónico en las letras norteamericanas. En las mexicanas no sé, pero en las norteamericanas de Estados Unidos, ya Philip K. Dick es un autor canónico que aparece en todas las antologías que deben leer los estudiantes en la universidad. Bien, la primera cita viene en la página, lo bueno es que ya las anoto porque ya no tengo tanta capacidad. El primero viene en la página 75, y dice lo siguiente, el partido, estamos en una escena en la que el dueño de una fábrica, Bingham Matson, se encuentra platicando con su amante Rita. Tiene un amante, está con ella en un hotel, le llevó un regalo y se pusieron a platicar porque la amante Rita leyó un libro que se titula La langosta se ha posado. Es decir, es una discusión sobre la literatura, pero también sobre la ideología. ¿Por qué la ideología? Bueno, volveremos a la definición de ideología más adelante. Están discutiendo sobre la organización social. Dice lo siguiente: el partido no pudo haber elegido un hombre mejor. Albert Speer, consiguió poner de nuevo en funcionamiento todas esas compañías y fábricas, ordenándolas en un sistema eficiente. Sería muy bueno tener todo eso aquí y no estas empresas que luchan unas contra otras perdiendo tiempo y energía. No hay nada más tonto que la competencia económica. No hay nada más tonto que el libre mercado, es lo que nos está diciendo. Que lo mejor es, en este caso, hubo una ocupación militar por parte de las fuerzas alemanas sobre Estados Unidos y reorganizaron la industria al modo militar. Y nos dice este señor, bueno, es que no hay nada más tonto que la competencia económica. Debemos avanzar hacia eso. Y le contesta a la amante. Rita dijo, yo no podría vivir en esos campos de trabajo, esos dormitorios colectivos del este. Una amiga mía vivió allí. Le censuraban las cartas. No pudo decirme nada hasta que regresó. Tenían que levantarse a las 6:30 de la mañana y las despertaban con una banda de música. Y le dice Bingham Matson, te acostumbrarías, vivienda limpia, comida adecuada, horas de recreo, cuidados médicos. ¿Qué quieres? ¿Cerveza con huevos fritos? Bien, esas son las dos citas que funcionan bastante bien para explicar la idea de la... Bueno, esa es la primera cita. Hay otra, que no se me olvide, hay otra, está en la página 132. 132 dice lo siguiente. Este es un funcionario nazi que está leyendo la novela que leyó Rita. La novela que leyó Rita es La langosta se ha posado, una visión del mundo en el que los nazis no ganan la guerra. Este es un libro
donde se nos dice que los nazis han ganado la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y por lo tanto están ocupando militarmente Estados Unidos y tienen un gobierno ahí. Y uno de esos altos funcionarios está leyendo precisamente esa novela, La langosta se ha posado, donde se describe un mundo donde los Estados Unidos ganaron la guerra. Dice lo siguiente: ¿cómo escribe este hombre?, pensó. Lo había llevado a otro mundo, un mundo real, la caída de Berlín en manos de los ingleses, tan vívida como si hubiese ocurrido de veras. Rice se estremeció. Era ese poder de evocación que tienen las novelas, se dijo, aún las novelas populares, es decir, las novelas malas. No era raro que el libro hubiese sido prohibido en el territorio del Reich. Él mismo lo hubiese prohibido. Lamentaba haber empezado a leerlo, pero era demasiado tarde. Tenía que terminarlo ahora. ¿Qué es lo que se ve en esto que le gusta tanto a la crítica marxista? Representa el pasado como historia. Representa el presente como historia, representa el presente como historia, es decir, lo representa como resultado de decisiones tomadas en el pasado que siguen pesando sobre la cabeza de los vivos. Las decisiones ya tomadas son las que configuran este presente. Y por lo tanto, el presente es transitorio. Estamos en tránsito hacia otra sociedad. En la mitología marxista, ese tránsito pues nos debe de llevar a la sociedad sin clases. Lo que hay aquí es, por supuesto, el funcionamiento de la ideología, la sociedad de clases, la ocupación militar, que establece pues una pirámide organizativa que será tan alabada por Lenin, por cierto. Y llegamos pues al punto sobre el que quiero comentar todavía más. Este libro de Fredric Jameson, editado por Slavoj Žižek, es un libro del 2016, que se titula Una utopía americana, el poder dual y el ejército universal. El poder dual y el ejército universal. ¿Qué nos dice Jameson en este libro? Los americanos en Estados Unidos ya muchos años que no se produce una utopía importante. Jameson sitúa el final de las utopías con aquel libro famoso de Ernst Kallenbach titulado Ecotopía, en 2 tomos. El primer tomo donde nos menciona ya la existencia de la ecotopía y el segundo volumen en donde, bueno, sale el primer tomo, es un éxito de librerías porque en realidad es una muy buena novela. Se imaginan una secesión en Estados Unidos. La ecotopía es el resultado de esa secesión. Se parte Estados Unidos en 2. Por un lado, el tiempo fabril capitalista lleno de humo, smog, violaciones, muerte y todo lo que se quiera. Y por otro lado, la ecotopía, que hay un gran muro que nos separa la parte utópica. Bueno, en este caso la utopía coexiste con el mundo que critica, no a la manera de Lenin, en donde son un planeta y su luna. En este caso es el mismo país secesionado, dividido en 2. He ahí la imaginación norteamericana. Ellos sí se imaginan a su país destruido en partes, cuando en realidad en Estados Unidos nunca ha pasado eso. Lo que pasó en la historia norteamericana es el crecimiento de ese territorio a raíz de expoliaciones, guerras, muerte y rapiña. Así fue como creció Estados Unidos. En cambio, en Hispanoamérica nunca nos imaginamos una sociedad secesionada, un México partido, una Argentina dividida en 3, un Paraguay perimido. Aunque de verdad pasó, Paraguay fue separado en partes en la guerra de la Triple Alianza. Argentina, Uruguay y me parece que Chile se partieron el Paraguay en pedacitos y dejaron un pedazo nada más para lo que hoy se llama Paraguay. Pero bueno, he ahí la imaginación norteamericana. En el primer tomo nos va a describir cómo funciona la ecotopía, lo que hay detrás del muro. Cómo se formó la ecotopía nos lo va a decir en el tomo 2, que ya no sé si tuvo tanto éxito como el primero. Bien, es ahí donde Jameson sitúa el fin de las utopías en Estados Unidos. Aquí lo dice, lo voy a leer textual. Hemos visto una marcada disminución en la producción de nuevas utopías sobre las últimas décadas. Asimismo, ha habido
un inclemente incremento en todas las maneras concebibles de distopías, las cuales todas lucen monótonamente parecidas. ¿Pueden estos desarrollos ser datados o periodizados de alguna manera? Yo siempre he estado tentado para marcar el fin de la producción utópica norteamericana con Ernest Callenbach, Ecotopía, de 1975. Un trabajo que, desde el punto de vista moderno, tiene como máximos errores la ausencia de la tecnología electrónica informacional. Eso es lo que nos dice Jameson y por supuesto aquí nos va a proponer otra utopía, aunque no tan nueva. Es una utopía que Jameson va a tomar directamente de Estado y Revolución de Lenin. El poder dual al que hace alusión en el título de este libro es el ejército. El ejército. Ese es el poder dual. El ejército es un Estado dentro del Estado. Es el poder dual del Estado. El Estado, esa gran maquinaria, ese gran Moloch, para todos los marxistas, ese gran Moloch mítico para los marxistas occidentales, mítico, sublime casi. Ese gran Moloch tiene un poder dual, que es lo que teoriza Lenin en el Estado y la Revolución. Ese poder dual, pues es el ejército. ¿Por qué se llama poder dual? Porque el ejército está organizado de modo tal que puede ser independiente de todo el entramado industrial, agrícola, etcétera, del Estado-nación. El ejército puede sobrevivir incluso si cae el Estado-nación, si cae el poder político. El ejército, de todos modos, ya es un Estado en sí mismo. Tiene un líder, tiene una estructura piramidal, tiene una diferenciación de funciones y está organizado, bueno, de acuerdo a estos señores, muy bien. ¿Qué es la Armada Universal? Es la utopía que nos va a proponer Jameson. La conscripción universal para que todos quedemos dados de alta en el ejército y se anule la pobreza y todos los problemas, etc. Qué extraño que uno de los teóricos, y aquí no quiero ocultar el aire de paradoja que quiero dar a entender, qué extraño que uno de los grandes teóricos de la ciencia ficción norteamericana, Frederick Jameson, que publicó una gran cantidad de artículos en SF Studies y que están compilados en ese libro Arqueologías del Futuro, el deseo denominado Utopía y otras imbricaciones con la ciencia ficción, esos libros. Qué extraño que nos proponga algo que uno de los autores que, digámoslo así, son más canónicos o que son de referencia en la literatura de ciencia ficción, como Philip K. Dick, desdeñó de manera, bueno, no explícita, sino implícita, en la afirmación de Rita, de que ella no podría vivir bajo el ejército, bajo un gobierno militar, que no podría vivir dentro de un campo de concentración, que no podría, porque pues a final de cuentas, eso es, meterse al ejército es meterse a un campo de concentración, donde vamos a estar sujetos a una serie de reglas que no podemos romper, pero por supuesto tiene como ventaja que no está la anarquía del libre mercado. El ejército como forma de organización social no requiere del libre mercado, ahí todo está controlado. Es la utopía de los marxistas, digámoslo así, al menos de Jameson y de todos los que están ahí junto con él hablando, porque esta es una compilación de varios artículos donde aparecen varios autores, como el más famoso, al menos, es Slavoj Žižek, todos los demás identificados con la izquierda de la New Left Review. Pero qué extraño. Algunos preferiríamos ciertamente la cerveza con huevos fritos antes que levantarnos constantemente a las 6:30 de la mañana. Es decir, Jameson no se imagina aquello que tanto alabó Engels en Fourier, los mares de limonada. Al menos ellos tenían una política del placer. En cambio, estos señores ya lo único que tienen es una política militarista. Bien, finalmente, la crítica literaria marxista tiene como fin leer los textos y encontrar en ellos aquello que desideologice y aquello que ideologice, es decir, aquello que esté a favor del sistema capitalista, del sistema como lo conocemos ahora, aquellas obras que estén a favor de la reificación o que promuevan la reificación en el estilo lukácsiano de ideología, y estar a favor, distinguir eso de las obras que están en contra, las obras utópicas
en la medida en que conciben el presente como transición hacia otra cosa, son candidatas a ser parte de un canon marxista de la literatura. En cambio, las que vean el presente como una pesadilla sin fin, en la que siempre va a ganar el capitalismo y que no es una etapa de transición, sino ya de por sí el final de la organización social, esas son las que deben ser desdeñadas como malas obras de literatura porque contribuyen al embrutecimiento general. Esos son los fines de la crítica literaria marxista en general. Bien, buenos o malos, es una forma de hacer la crítica de la literatura. Por supuesto, es ideológica, no científica, aunque los marxistas quieran decir que son científicos. Muchas gracias.